actualizado para esta nueva versión. Bien, entonces, como les decía, entonces vamos a observar entonces cuáles fueron los cambios que se dieron entre las recomendaciones de la OIML, la versión R16.1 y la R16.2. En su versión del 2002 y las recomendaciones actuales, la R148 y la R149 en su versión actual, pues que corresponde al año 2020. Entonces, pues sin más preámbulo, veamos en efecto pues cuáles serían esos cambios. Obviamente, entonces, desde el campo de la salud, la medición de la presión arterial, pues es un tema muy importante y por eso, pues a nivel mundial se han actualizado las siguientes recomendaciones. Entonces, se ha actualizado la recomendación que en su versión antigua se denominaba la OIML R16.1 y corresponde a la edición del 2002. Esta recomendación antes se denominaba como la recomendación para esfigmomanómetros mecánicos no invasivos. En su versión actual, entonces ya el nombre de por sí cambió, el nombre de la recomendación ahora es la OIMLR 148.1 en su edición del 2020 y el nombre como tal para esta versión ahora es la recomendación para esfigmomanómetros no automatizados, no invasivos. Entonces, fíjense pues que es equivalente como tal el nombre de la recomendación, pero pues sí ha cambiado. Antes se denominaba para esfigmomanómetros mecánicos no invasivos y ahora en la versión actual son esfigmomanómetros no automatizados, no invasivos. Y la recomendación de R16.2 en su versión del 2002 era su denominación y la versión actual pues es la OIML R149.1. Esta sí mantuvo el nombre como tal, entonces es esfigmomanómetros automatizados no invasivos y también pues es el mismo nombre para la versión del 2020. Entonces, el objetivo pues es ver cuáles son los cambios que se tuvieron para estas recomendaciones, pues ya que esto pues es de vital importancia para una regulación en nuestro país y pues también a nivel mundial. Bien, veamos entonces antes de empezar a ver nuestros cuadros comparativos y ver en efecto cómo han cambiado estas recomendaciones, entonces veamos alguna terminología de carácter pues importante pues para poder visualizar en sí pues la importancia de los cambios que se han presentado en estas recomendaciones. Bien, entonces algunas técnicas de medición. Entonces, dentro de las técnicas de medición más importantes, pues encontramos la técnica de medición de tipo invasiva. Entonces, esta técnica de medición de tipo invasivo lo que tiene en efecto es pues el catéter conectado directamente a la extremidad del paciente y un manómetro o puede ser también un transductor de presión. En lo que concierne esta técnica refleja pues de alguna manera la relación directa entre el volumen de sangre que ingresa al corazón y la efectividad pues con que éste lo eyecta. Esta técnica no es muy usual, es más digamos, de uso en las unidades de cuidado intensivo, pues para hacer la vigilancia como tal de la presión arterial cuando un paciente está ingresado en una unidad de cuidado intensivo. Las técnicas de medición usuales o no invasivas o también indirectas. Entonces está el método auscultativo y el método oscilatorio. Entonces dentro del método auscultativo y el oscilatorio, pues que son los más usuales, sabemos entonces que el brazalete se envuelve allí a la extremidad del paciente. Dentro del brazalete hay una cámara inflable que por lo general se denomina manguito. Se aplica una presión de tal manera que esta presión impide como tal el paso del flujo sanguíneo. Al impedir el paso del flujo sanguíneo, entonces aumenta también el flujo sanguíneo intraarterial y al aumentar ese flujo sanguíneo intraarterial, entonces lo que pasa es que la sangre de alguna manera se comporta como una especie de fluido turbulento y ese fluido turbulento pues causa un sonido y ese sonido pues es el que
el que se puede detectar pues a través de un fonendoscopio y pues se puede hacer la lectura de la presión arterial. Ese sería el método de tipo auscultativo. Y en el método oscilatorio, entonces tenemos que, en este caso, pues la idea es hacer una medición directa, no a través del sonido que se produce por el comportamiento de este fluido turbulento, sino hacer una medición directa como tal de las oscilaciones causadas pues, por este impedimento del paso del flujo sanguíneo. Entonces, pues son algunas técnicas de medición usuales solamente pues para que veamos algunos términos importantes dentro de las recomendaciones. Descripción de las partes del esfigmomanómetro, así también pues para que dentro de la descripción de los cuadros comparativos pues no tengamos dudas acerca de algunos conceptos. Entonces tenemos acá los esfigmomanómetros también, pues aquí puse las imágenes para el esfigmomanómetro de tipo mecánico y el esfigmomanómetro pues de tipo automatizado, pues que son estas dos recomendaciones acá, pues dentro de las cuales se van a ver los cambios. Entonces tenemos pues el brazalete, ya sabemos que dentro del brazalete pues está la cámara inflable que algunos denominan manguito. Aquí la bomba manual pues para generar presión, la válvula para el escape de la presión. En este caso, pues para los esfigmomanómetros mecánicos podemos tener conectado un esfigmomanómetro de mercurio un manómetro de mercurio o un manómetro de tipo aneroide, el fonendoscopio en este caso. Y aquí para este lado, en el caso del esfigmomanómetro automatizado, entonces tenemos aquí pues que esto ya viene conectado directamente acá a un aparato electrónico en el que se visualiza directamente la presión arterial y algún otro tipo de magnitud que se pueda considerar importante. Esto haciendo también, pues obviamente referencia a la categoría del instrumento, ya que las recomendaciones de la OIML dividen como tal los documentos dependiendo de la categoría del instrumento. Entonces, de manera puntual, pues tenemos el caso para los esfigmomanómetros de tipo mecánico y para los esfigmomanómetros de tipo automatizado. Entonces, en el caso de los mecánicos, ya lo dijimos, entonces típicamente está el manómetro de mercurio o un manómetro aneroide u otro dispositivo mecánico pues que permita la medición de la presión. Ya vimos que pues en efecto esta técnica es no invasiva. Y en los casos de los esfigmomanómetros automatizados, pues repito, cuentan con una pantalla que muestra a través del display pues las medidas de la presión arterial. Bien. Definiciones importantes que vamos a encontrar en la visualización de este trabajo. Entonces, algunas recomendaciones importantes, algunas partes importantes acá, pues relacionadas con los esfigmomanómetros. El brazalete, que es el componente del esfigmomanómetro que comprende pues la cámara inflable y una manga, pues la cual va alrededor de la extremidad del paciente. Esa cámara inflable en realidad pues suele denominarse como la manga o manguito y es la parte que es esencialmente no elástica del brazalete y pues que contiene pues o está compuesta como tal de esa cámara inflable. Bien. Algunas buenas prácticas de medición de la presión arterial, solamente para tener en cuenta, entonces cuando se mide la presión arterial, fíjense que el brazo del paciente pues debe estar sostenido sobre una superficie, debe estar en reposo sobre una mesa. El brazalete, por lo general, se recomienda que el brazalete esté a la altura del corazón. El paciente debe estar en absoluto reposo. Los pies no debe tener las piernas cruzadas. Los pies deben estar bien apoyados sobre el suelo. El paciente no debe estar hablando, pues para asegurar de alguna manera pues que se tome bien pues que dentro de estas prácticas de medición pues se tome pues una lectura correcta de la presión arterial. Bien, entonces ahora sí veamos, en un momento voy a correr esto.
Entonces, vamos a iniciar como tal con la comparación entonces de los procedimientos de ensayo, teniendo en cuenta pues la recomendación antigua, la que corresponde a la R16.1 para el 2002 y la R148 para el 2020. Vamos a empezar entonces con los esfigmomanómetros de tipo mecánico y pues en realidad los métodos de ensayo tanto para los esfigmomanómetros mecánicos como para los automatizados, hay unos que coinciden y pues realmente son los mismos, pero hay otros pues que son diferentes. Entonces pues yo en efecto pues separé la presentación en eso, ¿no? Entonces dentro de los esfigmomanómetros mecánicos y los esfigmomanómetros automatizados. Entonces, vamos a hacer la comparación para esta primera parte y yo creería que sería bueno que terminando esta primera parte, los esfigmomanómetros mecánicos, pues demos pie a las preguntas y luego empezamos con la siguiente parte que sería para los esfigmomanómetros automatizados. Bien, entonces veamos el primer método de ensayo, que es el método de ensayo para los errores máximos permitidos de indicación de presión en la manga o manguito. Veamos entonces la recomendación antigua, pues cuáles eran los ítems que tenía presentes. Entonces la R16.1 del 2002 decía que los aparatos importantes para este método de ensayo pues eran un recipiente rígido metálico con una capacidad de 500 mililitros, más o menos 5%, un manómetro de referencia calibrado con una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, equivalente a 0.8 milímetros de mercurio, un generador de presión con válvula de desinflado, conectores tipo T y mangueras. Pues estas eran las recomendaciones que hacía al respecto de los aparatos que se debían emplear para este ensayo. ¿Qué cambio significativo hay ahora con la nueva recomendación, la R148 del 2020? En realidad, la R148 del 2020 pues habla de las mismas especificaciones para los aparatos, pero ahora hace énfasis en la longitud que deben tener las mangueras que se van a emplear. Entonces dice que la longitud de las mangueras no debe ser mayor a 600 milímetros. Entonces, es un primer cambio que se nota en la recomendación, ya que esa especificación acerca de la longitud de las mangueras, pues no estaba presente en la recomendación del 2002. Veamos ahora el procedimiento. Entonces, el procedimiento que indicaba la versión anterior de la recomendación decía que se debía reemplazar la manga por el recipiente metálico, conectar el manómetro de referencia calibrado con un conector tipo T y las mangueras al sistema neumático. Después de inhabilitar la bomba electromecánica, conectar el generador de presión al sistema de presión mediante un conector tipo T y realizar la prueba en incrementos de presión de no más de 7 kilopascales, entre 0 kilopascales y la presión máxima del rango de la escala. ¿Cuál es el cambio significativo ahora para la versión de la recomendación del 2020? Entonces, realmente en cuanto al procedimiento es el mismo procedimiento que se sugiere, pero ahora hay un cambio significativo y es en cuanto a las unidades. Entonces, aquí directamente decían pues que los incrementos, las lecturas o las mediciones se debían hacer en incrementos de no más de 7 kilopascales. Lo que sugiere ahora la recomendación es que se hagan esas lecturas o que se hagan esos incrementos en no más de 6.7 kilopascales. Esto pues, ¿por qué? Porque tiene que ver directamente con el hecho de que tengo una relación más directa entre los 50 milímetros de mercurio buscados y 6.7 kilopascales, ya que realmente pues 7 kilopascales es de hecho mayor a 50.25 milímetros de mercurio, que es lo que se tiene acá en la equivalencia entre 6.7 kilopascales y los milímetros de mercurio. Entonces, en general, en casi todos los procedimientos de ensayo ha cambiado esto y es específicamente pues el punto de medición de la presión. Ya no son medidas desde 7 kilopascales, sino ahora son 6.7 kilopascales. La expresión de los resultados, entonces la versión anterior de la recomendación decía que se debían expresar los resultados como las diferencias entre el valor indicado del manómetro puesto en prueba y las correspondientes lecturas del manómetro de referencia. La versión actual, la versión del 2020, pues presenta las mismas especificaciones en cuanto a la expresión del resultado para este método de ensayo.
Bien, veamos acá en cuanto a la parte procedimental, entonces aquí estaría cómo se haría el montaje para este primer método de ensayo. Entonces aquí tenemos el manómetro de referencia, el manómetro o dispositivo que se va a ensayar. Aquí se ha cambiado, como dice el procedimiento, entonces se cambia se cambia el brazalete o se cambia el manguito pues por este recipiente de 500 mililitros y pues el generador de presión. Entonces este sería pues el sistema de medición o el montaje para este primer método de ensayo. Veamos Cindy, ahora. qué pena interrumpirte. Veo que en el chat Sandra tiene un comentario, Sandra García, si quieres puedes prender el micrófono y nos puedes comentar, por favor. No te escucho, Sebastián. ¿Me escuchas en este momento? Sí. Sí. Sandra García tiene un comentario, le vamos a dar permiso para que por favor nos comente. Igualmente hay una pregunta en el chat para irla respondiendo, ¿te parece? Hola, Ok. buenos días, Cindy. ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Sí, digamos que en la revisión que hicimos en la clínica Invanato en Cali de los dos documentos, digamos que más allá de la longitud de las mangueras, el cambio pues más significativo respecto al numeral es el cambio respecto a la característica del patrón. Antes nos pedía una incertidumbre de más o menos 0,8 milímetros de mercurio, pero en la nueva habla de error máximo permitido. Entonces, pues esto tiene unas implicaciones bien grandes, por lo menos en nuestro caso nos implica cambiar equipamiento, entonces pues no se nombró. Gracias. Sí, sí, Sandra, sí, de hecho sí lo tenía por aquí más adelante, en efecto, entonces ya las, las características para el patrón en efecto ya no están dadas según la incertidumbre, sino según el error máximo permitido. Hacia el 20 de mayo, que fue el Día Mundial de la Metrología, también pues pude asistir a una conferencia acerca de los cambios significativos que se tuvieron para estas recomendaciones. Y en efecto, por aquí creo que está Francisco, él decía en efecto que pues sí, uno de los cambios también más significativos es a la referencia que está haciendo Sandra. Y realmente es porque de alguna manera en las mediciones que tengan que ver con la salud a nivel médico, es más incertidumbre, Sandra. Entonces sí, de significativo como tal en la recomendación. Y por acá tenemos otra importante indicar, así lo del error máximo permitido. Tengo una pregunta, en la nueva recomendación ya no habla, en efecto, ya no habla de incertidumbre menor a 0,8 milímetros de mercurio, sino de error máximo permitido. Esto es diferente, ¿no? Sí, en efecto, sí es diferente, sí. Y como bien lo dijo Sandra, entonces pues tienen implicaciones fuertes allí sobre las características del patrón. Sí. Es una declaración de conformidad implícita o con una regla de decisión. Bueno, ahí sí no sé si Michael me pueda colaborar allí directamente con la respuesta. Rocío dice, ¿es una declaración de conformidad implícita o con una regla de decisión? Michael, ¿estás por allí? Ya me habilitaron el micrófono. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, la guía no la especifica directamente. Sin embargo, es conveniente establecerlo. En un documento boletín de la OIML, en uno de los artículos que fueron previos al cambio, hablaban que en el aspecto legal era más conveniente asegurarse que las personas pues hicieran la debida corrección para asegurarse que se satisfaciese el error máximo permitido. En ese sentido, la interpretación puede ser amplia, pero sí es conveniente tener documentado cómo se garantiza que siempre se encuentra en ese error máximo permitido. Eso puede abrir
un aspecto a regla de decisión por un lado, o por los ajustes y los tiempos y monitoreos de desviación por el otro. No sé, Francisco, en tu interpretación, si, si puede ser también visto desde ese modo. Francisco Flores de México. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿me escucho? Sí, sí, Ok, Francisco. sí, es que no podía activar mi micrófono. Sí, acá en México lo que hacemos es, en sí, esta parte que ya es error máximo permitido, se pone como una reglamentación, más que una sola acotación como incertidumbre, ¿no? Y como mencionaba bien Cindy, nosotros lo que hacemos es que con el error máximo permitido es más fácil para el usuario entender la forma de incertidumbre, porque hay personal que no está capacitado a lo mejor en incertidumbre, todo eso, y está más dirigido hacia error máximo permitido. Pero en sí acá lo que vamos a hacer es una reglamentación que pues ahora lo tiene que cumplir, porque antes estaba un poquito más, digamos, escueto, y ahora tenemos que cumplir o se tienen que cumplir con este requisito que es el error máximo permitido, que en sí es lo mismo, ¿no? Es el mismo valor, más o menos 0.8 milímetros de mercurio. Ok, gracias Francisco y Michael ahí con la ayuda para responderle a Sandra. Bien, entonces veamos pues el siguiente método de ensayo, que es el método de ensayo para la influencia de la temperatura en la indicación de la presión en la manga o manguito. Entonces, veamos entonces cuáles son los aparatos que sugería la versión anterior de la recomendación. Entonces decía que se necesitaba un recipiente rígido metálico con una capacidad de 500 mililitros, más o menos 5%, un manómetro de referencia calibrado con incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, generador de presión con válvula de desinflado, conectores y mangueras y una cámara climática. En cuanto a los aparatos que sugiere ahora la recomendación o la versión actual, entonces tenemos que son las mismas especificaciones, pero hay en cuanto a las características de esa cámara climática, entonces hay algunas características bastante específicas. Entonces esa cámara climática no puede presentar una inestabilidad mayor a más o menos 1 grado Celsius en cuanto a la temperatura, y la humedad relativa pues no puede presentar una inestabilidad mayor a más o menos el 5%. Son características pues que antes no estaban directamente determinadas en la recomendación del 2002. En cuanto al procedimiento, entonces dice que hay que reemplazar la manga por el recipiente metálico, conectar el manómetro de referencia calibrado con un conector tipo T y las mangueras al sistema neumático. Después de inhabilitar la bomba electromecánica, conectar el generador de presión al sistema de presión mediante un conector tipo T para cada una de las siguientes combinaciones de temperatura y humedad. Hay que acondicionar también el dispositivo durante al menos 3 horas en la cámara climática, pues para permitir que el dispositivo alcance las siguientes condiciones estables. Entonces, 10 grados Celsius de temperatura, a 85% de humedad relativa, 20 grados Celsius de temperatura ambiente, 85% de humedad relativa, y 40 grados Celsius de temperatura ambiente, 85% de humedad relativa. Se realiza la prueba registrando la indicación de la manga para cada combinación de temperatura y humedad. Entonces, en cuanto al procedimiento para esta nueva versión, la versión del 2020, pues presenta las mismas especificaciones en cuanto al procedimiento que se debe hacer aquí para el caso de la influencia de la temperatura. Para la expresión del resultado, entonces dice que se deben expresar los resultados como las diferencias entre el valor indicado del manómetro puesto en prueba y las correspondientes lecturas del manómetro de referencia a un determinado valor de temperatura. Para la expresión del resultado, entonces en la versión actual pues tenemos las mismas especificaciones. Voy a revisar acá que creo que hay preguntas.
Entonces, buenos días. Estas condiciones pueden variar, dice Freddy Alejandro. Bueno, como tal, pues nosotros tenemos que aquí en este caso son pues recomendaciones, ¿no? Los documentos como tal no son normas, sino son recomendaciones. Sin embargo, pues estas son las combinaciones de temperatura y humedad que se sugieren pues para hacer las medidas de la presión. Michael, estas condiciones de temperatura y humedad, ¿tú sabes si podrían estar cambiando o no necesariamente tienen que ser estas combinaciones? Cindy, Michael me escribió tenía que irse, tenía que asistir a otra reunión. Me pidió que por favor Francisco nos ayudara en estos temas técnicos. Sí, sí, Francisco está por ahí. Pues como es una recomendación, pero pues no sé si tengan que ser estrictamente esas combinaciones de temperatura y humedad. Francisco, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Chequeando. Bueno, no sé si es en cuanto a temperatura o la longitud de las mangueras, porque la pregunta, bueno, creo que va dirigida a la longitud. Acá en México lo que Sí. pusimos, como vamos a hacer una norma ya, bueno, todavía no sale, ¿no? Pero la norma actual, estamos poniendo que va a ser, que es por lo menos, estamos poniendo de 600 milímetros. No es tan complicado meter un patrón, una regla o algo así. Bueno, ese primero, ¿no? Ahorita hablo de la temperatura, los 600 milímetros. Entonces, le pusimos al menos que sea de 600 milímetros o cercano a 600 milímetros. Ajá. Y en cuanto a la temperatura, pues sí se tiene que demostrar ese más menos 1 grado Celsius y la de más menos 5%. O sea, Entonces mientras cumpla, perdón. Sobre las condiciones de la cámara climática. Ajá, por eso. Por eso está hablando de la temperatura. La temperatura de la cámara climática, la estabilidad no debe ser mayor a más menos 1 grado Celsius, entonces debe estar dentro de. Si decimos que es, por ejemplo, el primero es a 10 grados Celsius, en la cámara climática, pues no debe variar ni más arriba de 11 ni más abajo de 9 grados Celsius, debe estar intermedio, ¿no? Por eso tiene esos intervalos, esas tolerancias, ¿no? Al igualmente en la humedad relativa. Eso es lo que, eso sí hay que tenerlo, sí hay que cumplirlo, ¿no? Digo, los fabricantes son los que acá decían, no, pero es que es más cerrado. Pues sí, pero si viene la norma, entonces se tiene que cumplir. Ok, Francisco dice, Sandra, ¿la cámara se requiere para las pruebas de aprobación de tipo de los esfigmos? Solo aplicaría ejemplo para los fabricantes. Si es para calibración, el documento dice que no se requiere la cámara. Si es para calibración, ok. Gracias, Sandra. ¿Esta prueba es para aprobación de modelo? Buen día. ¿Hay alguna especificación para la sección de las conexiones y para el tipo de material de las mismas? ¿Del tipo de material de las mangueras y eso? Creo que no. Francisco me corrige si estoy mal en cuanto a la especificación de las conexiones y el tipo de material. Pero creo que no hay una especificación directa dentro de la especificación para el tipo de material de la conexión. Bien. Buenos días, ¿hay probabilidad de que se evalúe que se calibre bajo la DKD? Bueno, pero es que aquí directamente no estamos hablando directamente de un proceso de calibración, sino de métodos de ensayo, ¿no? La cámara solo aplica para la aprobación de modelos y si no es necesaria para la realización de las calibraciones. Bueno, vamos a continuar aquí con el siguiente método de ensayo. Entonces, el siguiente método de ensayo es el método de ensayo para el error máximo permitido después del almacenamiento.
Los aparatos que sugería entonces la recomendación en la versión del 2002, entonces está nuevamente el recipiente rígido metálico con una capacidad de 500 mililitros, más o menos 5%, manómetro de referencia calibrado con una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, el generador de presión con una válvula de desinflado y los conectores tipo T y mangueras. Para la versión actual, entonces la versión del 2020, pues tiene las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos que se deben emplear. Y veamos entonces el procedimiento. Entonces, para el procedimiento en la versión anterior decía que hay que reemplazar la manga por el recipiente metálico, conectar el manómetro de referencia calibrado con un conector tipo T y las mangueras al sistema neumático. Después de inhabilitar la bomba electromecánica, conectar el generador de presión al sistema de presión mediante un conector tipo T. Guardar el instrumento bajo prueba durante 24 horas a una temperatura de menos 20 grados Celsius y seguidamente durante 24 horas a una temperatura de 70 grados Celsius y una humedad relativa del 85%. Esta es una sola prueba y no dos pruebas por separado. Entonces, en cuanto al procedimiento para la versión actual, en la R148 se presentan las mismas especificaciones y hay una adición a la recomendación. Entonces dice que pues es el mismo procedimiento como tal de reemplazar la manga por el recipiente, conectar el manómetro de referencia calibrado con el conector tipo T y las mangueras al sistema neumático. Después de inhabilitar la bomba electromecánica, entonces se debe conectar el generador de presión al sistema de presión mediante el conector tipo T. Y después de al menos una hora, una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, más o menos 5 grados Celsius, y una humedad relativa del 60%, pues realizar la prueba de acuerdo con el procedimiento presente en la sección 1.2 de la recomendación, que realmente es pues bastante parecido acá al procedimiento que se tiene en la versión antigua. En cuanto a la expresión de resultado, entonces dice que hay que expresar los resultados como las diferencias entre el valor indicado del manómetro puesto en prueba y las correspondientes lecturas del manómetro de referencia. En cuanto a la expresión del resultado, entonces se tiene que son las mismas especificaciones para el caso de la versión actual de la norma. Voy a leer acá unas preguntas que hay por aquí. No, es de la... me dice acá Jennifer, por favor, confirmar si el uso de la cámara solo aplica para aprobación de modelos y si no es necesaria para la realización de calibración. Francisco, en cuanto a eso, pues porque aquí como estamos es hablando directamente de métodos de ensayo en cuanto a la calibración, ahí no sé. Sí, solo la norma habla, bueno, de hecho nada más es para aprobación de modelo, para calibración no se hace este tipo de pruebas. De hecho, pues nada más son cuando, como dice, ¿no? Su nombre, a lo mejor muchos no saben qué es lo que es aprobación de modelo. Aprobación de modelo es cuando llega un modelo a tu país, para aprobarlo tienes que hacer todas estas pruebas, ¿no? Si ya es en uso, ya es el mismo modelo, el mismo todo, entonces ya no se hacen estas pruebas. En calibración no se hacen estas pruebas, ¿sí? Entonces no hay que confundir. Acuérdense que estos son ensayos. ¿No? Ensayo es diferente que calibración. Sí, correcto. Listo. Gracias Francisco. Muy bien. Listo, bueno, sigamos acá con el siguiente método de ensayo. Es el método de ensayo para la fuga de aire en el sistema neumático. Entonces, los aparatos que recomienda la versión del 2002, un cilindro metálico rígido con un tamaño apropiado, un generador de presión con válvula de desinflado y un indicador de tiempo. La versión actual, la R148 del 2020, entonces presenta las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos. Para la parte procedimental, entonces dice que hay que envolver la manga alrededor de ese cilindro metálico. Las bombas electromecánicas que forman parte del dispositivo se pueden utilizar para la prueba. Realizar la prueba en todo el intervalo de medición en al menos 5 puntos de presión igualmente espaciados. Y pues acá se hace la sugerencia para cuáles puntos de presión. Por ejemplo, 7 kilopascal, 13 kilopascales, 20, 27 y 34 kilopascales.
y verificar la fuga de aire durante un periodo de 5 minutos y determinar el valor medido en este proceso. Ahora, ¿cuál es el cambio significativo? Entonces ya en la norma actual, la recomendación actual, la del 2020, ya no sugiere esos 5 puntos de medición, sino que sean 3 puntos de medición igualmente espaciados. Y también pues en cuanto a tener una equivalencia más cercana entre kilopascales y milímetros de mercurio, dice pues que son los puntos sugeridos son 6.7 kilopascales, 20 kilopascales y 33.3 kilopascales. Hay que verificar pues también la fuga de aire durante un periodo de 5 minutos y determinar el valor medido en este proceso. En cuanto a la expresión del resultado, entonces dice que se debe expresar la fuga de aire como la tasa de pérdida de presión por minuto. Y para el caso de la recomendación actual, pues son las mismas especificaciones en cuanto a cómo se debe expresar el resultado. Voy a revisar acá unas preguntas que hay. Revisar entonces porque con esa norma es con que los laboratorios se han acreditado para la calibración con la R16.1 y la R16.2 se estaban acreditando. Y dice Kevin, para el ensayo del error de indicador, ¿es estrictamente necesario el cilindro metálico? Pues la recomendación lo pone allí, entonces creería que sí, aunque fíjate Kevin que no habla específicamente de cuáles deben ser las dimensiones de este cilindro, pero sí se debe tener ese cilindro rígido metálico. Y Rocío dice, los alcances de las acreditaciones se delimitan con los numerales que aplican según las pruebas llevadas a cabo por el laboratorio, de tal manera que no se referencia a la totalidad del documento. Gracias por la aclaración, Rocío. Esta prueba de fuga tampoco aplicaría para los procesos de calibración. Francisco, ¿me colaboras ahí con esta respuesta? ¿Esta prueba de fuga aplicaría para procesos de calibración? Cindy, Francisco escribió que tenía que ser un momento. Dejemos esta pregunta pendiente y ya con el de Ok, Francisco listo, la listo. hacemos. Entonces ahorita ya respondemos como tal la pregunta. Perfecto, sigamos acá entonces con el siguiente método, el método de ensayo. Entonces dice, método de ensayo para la tasa de disminución de presión a través de las válvulas de deflación. Muy bien, entonces los aparatos empleados en la antigua recomendación, entonces nuevamente tenemos los conectores tipo T, manómetros de referencia calibrados con una señal de salida y una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, unas extremidades artificiales pues que reemplacen el brazo de una persona y una unidad de grabación. En cuanto a los aparatos que se presentan ahora para la versión del 2020, entonces se tienen las mismas especificaciones, pero hay una recomendación adicional en cuanto a la unidad de grabación. Entonces, esa unidad de grabación puede grabar la salida del manómetro de referencia calibrado, dando una tasa de deflación de kilopascales sobre segundo o milímetros de mercurio sobre segundo. En cuanto al procedimiento, entonces, en la versión anterior, la R16.1 decía que se debe medir la tasa de reducción de la presión, ya sea con extremidades humanas o con extremidades artificiales, dado que la tasa de desinflado de la manga puede verse influenciada por la forma en que se coloca, entonces esta debe ponerse y quitarse para al menos 10 repeticiones de la medida en al menos 2 tamaños de extremidades diferentes. Conectar el manómetro de referencia calibrado al manguito mediante un conector tipo T, conectar la salida del manómetro de referencia calibrado en la unidad de registro y trazar una curva de reducción de la presión en función del tiempo. En cuanto al procedimiento, para la versión actual, entonces tenemos que son las mismas especificaciones y hay una adición en la recomendación, pues que se centra en que las válvulas de desinflado en el sistema neumático deben ser capaces de llegar a una tasa de desinfle de 0.3 kilopascales sobre segundo, de 0.3 kilopascales sobre segundo a 0.1 kilopascales sobre segundo. Para la expresión del resultado, entonces, determinar la tasa de reducción de la presión mediante una evaluación gráfica, es decir, dibujar las tangentes para los valores de presión de 8 kilopascales, 16 y 24 kilopascales, y la tasa de reducción de la presión es el valor medio calculado de forma separada para estos 3 valores de presión. Entonces, aquí en cuanto a la expresión del resultado para la versión actual, pues tenemos las mismas especificaciones.
se presentan las mismas especificaciones para este método de ensayo en cuanto a la expresión del resultado. No voy a leer las preguntas, si me quedan algunas pendientes, pues ahorita que esté Francisco, pues... Ya entró Francisco, entró con otro usuario, entonces ya está en la reunión. Sí. Sí, Francisco, es que Kevin, aquí, bueno, no, de Industria y Metrología me estaban preguntando si el método de ensayo de fuga también aplica para procesos de calibración. No, todos los métodos de prueba y esos, acuérdense, vuelvo a decir, son ensayos. Acuérdense, digo, ya conocemos lo que es calibración, es comparación contra un patrón y obtener su error, ¿no? E incertidumbre. En ensayo no hacemos eso, en ensayo se hacen pruebas, bueno, lo conocemos como pruebas, por eso ahí dice prueba. Entonces esa prueba no se hace. Sí se usa, para calibración sí se utiliza el recipiente metálico, pero no se hacen las pruebas de deflación, no se usa las pruebas, todas las pruebas que vienen ahí no se tienen que hacer para calibración. Ok, Francisco, muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces sigamos acá con el siguiente método de ensayo. Entonces veamos ahora el método de ensayo para la válvula de escape rápido. Entonces, para este caso, entonces, en la versión anterior, la R16.1, los aparatos que se recomendaban, entonces, pues nuevamente tenemos el recipiente metálico rígido con una capacidad de 500 mililitros, más o menos el 5%, un manómetro de referencia calibrado con una señal de salida y una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, los conectores tipo T y pues instrumentos para registrar el tiempo. Ahora en la versión del 2020, entonces pues tenemos que se presentan las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos que se deben usar, pero hay una adición en cuanto a las características que debe tener el instrumento para registrar el tiempo. Entonces, el instrumento de medición del tiempo debe tener un error máximo permitido de 0.1 segundos. En cuanto al procedimiento, entonces veamos la versión anterior y la versión actual, pues cuáles son los cambios que se presentan para el procedimiento. Entonces dice en la versión anterior, realizar la prueba reemplazando la manga del esfigmomanómetro por el recipiente metálico rígido, conectar el manómetro de referencia calibrado al sistema neumático con un conector tipo T, inflar hasta llegar a la presión máxima y abrir la válvula de escape rápido. Para la versión actual, entonces tenemos que se presentan las mismas especificaciones en cuanto al procedimiento, pero hay una adición a la recomendación. Durante el escape rápido del sistema neumático con la válvula completamente abierta, el tiempo para reducción de la reducción de la presión de 34.7 kilopascales a 2 kilopascales, pues no debe exceder los 10 segundos. Entonces hay que hacer una revisión específicamente de este tiempo en este cambio de presión. En cuanto a la expresión del resultado en la versión antigua, entonces tenemos que allí decían que medir el tiempo entre las válvulas de presión descritas en la sección 623 de la guía. Y para este caso, la versión del 2020, la expresión del resultado es más específica y dice que hay que expresar el resultado del tiempo para la reducción de la presión de 34.7 kilopascales a 2 kilopascales, y pues hay que hacer la verificación de que, como dice en el procedimiento, pues ese tiempo no exceda los 10 segundos. Voy a revisar acá unas preguntas que están acá en el chat. La prueba de fuga es bueno realizarla para informarle al cliente cuando el sistema neumático no es apto para el proceso de medición de la presión arterial no invasiva. No es un proceso de calibración, pero como decía Francisco, como decía el compañero, es bueno ponerla como anexo en el certificado. Gracias por la aclaración. Los organismos acreditadores solicitan la aplicación de la prueba de fugas en las calibraciones y en la validación del método. ¿De qué manera los laboratorios pueden justificar que solo aplica para ensayos o como una prueba informativa? Pues porque en el documento está como tal, ¿no? Estos documentos como tal funcionan, son pues como recomendaciones de la OIML para aplicación de métodos de ensayo. No son documentos que estén dirigidos hacia una normativa en cuanto a la calibración. Cuando se mide con tensiómetro manual, ¿es necesario tener cronómetro con calibración?
pues nuevamente hacer aquí la referencia a lo que decía Francisco, y es que son métodos de ensayo o pruebas. Como tal, acá nos está haciendo la calibración. Importante esta aclaración de las pruebas de fugas, pues en las auditorías de ONAC, el experto técnico solicita que se declaren los resultados de esta prueba. En ese orden de ideas, ¿cómo se puede soportar la no realización de estas pruebas? Pues yo diría que es en cuanto a como tal, como están direccionados los documentos. De por sí, estos documentos no están direccionados como normas, de hecho son recomendaciones, ¿no? Pues como lo era la R16.1, la R16.2, en este caso pues estamos hablando de la versión actual, la 148 y la 149, son recomendaciones pero no documentos mandatorios para la calibración. Y en este caso pues los métodos de ensayo o las pruebas que se presentan no están dirigidos como tal hacia una calibración. Ok, vamos con el siguiente método de ensayo. Entonces dice el método de ensayo para el diámetro interno del tubo de mercurio. Este es un método de ensayo que ya no aparece en la versión actual de la recomendación. En la versión antigua pues decía que los aparatos usados eran pues un medidor que sirve para determinar si la pieza medida está dentro de los límites de tolerancia prescritos con una tolerancia de 0.05 milímetros. En cuanto al procedimiento, dice medir el diámetro interno del tubo usando el medidor para determinar si el diámetro se encuentra dentro de los límites de tolerancia. Entonces, como les decía, pues este método de ensayo ya no se encuentra presente en la versión actual, en la R148 del 2020, pues también teniendo en cuenta las restricciones en cuanto al uso de mercurio. Ver aquí unos... dice Jorge, dice Antonio, lo que pasa es que si hay una fuga en el sistema, ¿cómo se puede garantizar la presión que está midiendo durante la calibración? Es de esperarse que la estabilidad sea baja o no estabilice. Considero que el INM puede generar un documento informativo que permita a los laboratorios justificar estas exigencias de la UNAC y lo que definen como ensayos. Sebastián, ¿esto lo podría hacer el instituto? Ahí no sé. Ese Yo le doy en documento. este momento la palabra a Katherine. No sé si ella nos pudiera guiar sobre el tema. Katherine Holguín. Hola, ¿cómo estás? Pues sería una solicitud que tendría que conversarse junto con el laboratorio y con la subdirección de física, porque pues esto tendría que pasar pues a la parte de subdirecciones y decidirse. Pues yo creo que sería un buen elemento que podrían utilizar los laboratorios para guiarse, pero pues tendría que entrar como todo documento de la red, o sea, pero pues como les comento, tiene que pasar por la parte de subdirecciones y pues aprobar esta necesidad que tienen los laboratorios. Pensaría que sí, que es lo más apropiado, pero pues tendría que decidirse a nivel directivo. Ok, Catherine, hay otra pregunta y dice que si también se podría solicitar asistencia técnica al instituto. Sí, pues se podría, claro, pues es un servicio que está abierto a todos los laboratorios y se puede hacer. Y se puede, y lo que dice el ingeniero Antonio, eso se puede realizar a través de la Red Colombiana de Metrología, el caso de la guía, pero pues, como les digo, lo importante de esta reunión es reconocer pues los cambios que ha tenido las guías e irse con todas las necesidades a armar un plan de desarrollo y cómo intervenir a los laboratorios. Debe ser así. Pero pues la idea de esta reunión es eso, ¿no? Que sepamos cuál es la necesidad de los laboratorios, cómo ven estos cambios, la socialización que está haciendo Cinti, el laboratorio de presión, y pues irse con estas necesidades a instancias un poco más, a instancias como las subdirecciones, como el director, y pues a ver si esto se puede realizar. Ok, gracias, Catherine. Bueno, vamos entonces aquí a continuar con el siguiente método de ensayo, que es el método de ensayo de seguridad contra derrames de mercurio.
Entonces tenemos acá este método de ensayo sí se encuentra presente en la versión actual, la versión del 2020. Entonces, ¿cuáles son los aparatos que se usaban en la versión anterior y los aparatos usados ahora en la versión actual? Entonces, en la versión anterior tenemos un recipiente colector de tamaño adecuado, un manómetro de referencia calibrado con una señal de salida y una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, los conectores tipo T y un generador de presión. Para la versión actual, entonces, hay algunas especificaciones en cuanto al... bueno, también me faltó decir ahí un dispositivo de medición del tiempo. Entonces, en cuanto a las características del manómetro de referencia, entonces dice que ese manómetro de referencia debe estar calibrado con un rango nominal de al menos 53.2 kilopascales y un error máximo permitido de más o menos 0.13 kilopascales. Y el dispositivo de medición del tiempo debe tener un error máximo permitido de 0.1 segundos. En cuanto al procedimiento, entonces la versión antigua dice que hay que colocar el esfigmomanómetro en el recipiente, conectar el generador de presión con un conector al manómetro de referencia calibrado directamente a la manguera que conduce al reservorio de mercurio, usar el generador de presión para elevar la presión en el manómetro a 13.3 kilopascales, mayor que la máxima indicada en la escala del manómetro, mantener esta presión durante 5 segundos y luego liberar la presión en el sistema. En cuanto al procedimiento para la versión actual, la versión del 2020, entonces se presentan las mismas indicaciones y hay una recomendación adicional, y es que después de haber hecho pues todo el montaje y el procedimiento, pues hay que hacer una revisión de que el mercurio no se haya derramado. Entonces, en este caso, el resultado es más una inspección visual que como tal un resultado numérico en este método de ensayo. Pasar acá. Vamos a revisar este slide y ya revisamos las preguntas que estén en el chat. Entonces sigue el método de ensayo para la influencia del mercurio sobre el dispositivo de obstrucción. Para la versión antigua, la del 2002, entonces tenemos el generador de presión y un instrumento para medir el tiempo. Para la versión actual, la del 2020, entonces tenemos las mismas especificaciones, solamente que hay algunas recomendaciones en cuanto al generador de presión, pues que debe tener una válvula de desinflado y el instrumento para medir el tiempo debe tener un error máximo permitido de 0.1 segundos. En cuanto al procedimiento, dice que hay que conectar el generador de presión directamente a la manguera que conduce al reservorio de mercurio, es decir, sin hacer la conexión a la manguera. Cuando el medidor de presión ha alcanzado más de 27 kilopascales, tapar el tubo y remover el generador de presión. Después de quitar el tapón del tubo, medir el tiempo tomado para que la columna de mercurio caiga de 27 kilopascales a 5 kilopascales. Y pues revisar que el tiempo no exceda 1.5 segundos. En cuanto al procedimiento en la recomendación actual, pues realmente es muy similar. Aquí es más, el cambio más significativo más aquí es en cuanto a los puntos de presión. Entonces ya no son 27 kilopascales, sino 26.6 kilopascales. Y lo mismo, entonces ya no de 27 a 5, sino de 26.6 kilopascales a 5.3 kilopascales, pues en cuanto a la cercanía con milímetros de mercurio. Y pues revisar también que el tiempo no exceda, en este cambio, revisar que el tiempo no exceda 1.5 segundos. Para la expresión del resultado no hay una indicación como tal, es más hacer esa revisión de que en ese cambio de presión no se exceda este tiempo indicado que se menciona aquí. Voy a revisar acá las preguntas. Bueno, dice Andrés, ¿recomendarías que desde el INM se proponga una GTN para la calibración y que tenga como base la OIML y así sea más unificado el criterio? Cindy, a ese tema se está proponiendo un grupo técnico por magnitud de presión en el cual podamos armonizar todos estos criterios y como en otros documentos sacar unos documentos base o tener unas recomendaciones metrológicas en cuanto a este tipo de instrumentos y también relacionados con la magnitud. Ahorita les estaré enviando una encuesta
para poder conocer qué laboratorios y quiénes quieren participar en este grupo técnico por magnitud de presión y conocer un poco más a fondo de este tema sobre los laboratorios. Ok, de las necesidades, porque sí, hay como una confusión entre si seguir estas recomendaciones o cuáles son los documentos técnicos que se deberían usar para la calibración. Dice, al ser una recomendación, este tipo de normas han generado diferencia en cuanto a la implementación de cada laboratorio y al momento de ser evaluadas por organismos acreditados. Un documento específico, ya sea una guía técnica o aclaraciones. Ok. Es importante indicar que el Ministerio de Salud no permite el uso de equipos con mercurio. Sí, en efecto, no permite el uso de equipos con mercurio desde hace 5 años se emitió la resolución. Sí, es por eso que algunas de los métodos de ensayo que estaban presentes en la versión anterior de la recomendación, pues ya no están aquí en la versión actual, la del 2020. Gracias ahí por la aclaración. Bien, sigamos entonces acá con el siguiente método de ensayo y es el método de ensayo para el error de histéresis del manómetro aneroide. Entonces, en la versión anterior tenemos que los aparatos que se usaban eran pues el recipiente rígido metálico con una capacidad de 500 mililitros, más o menos 5%, el manómetro de referencia calibrado con una señal de salida y una incertidumbre menor a 0.1 kilopascales, el generador de presión y los conectores tipo T. En cuanto a la versión actual de la recomendación, entonces tenemos que son las mismas especificaciones, pero hay una recomendación adicional en cuanto a los dispositivos de medición y es que pues deben tener un error máximo permitido de 0.1 segundos. En cuanto al procedimiento, entonces tenemos que hay que reemplazar la manga por el recipiente, conectar el manómetro de referencia calibrado con un conector tipo T al sistema neumático. Después de inhabilitar la bomba electromecánica hay que conectar el generador de presión al sistema neumático por medio de otro conector tipo T. Probar el sistema con un incremento en la presión de no más de 7 kilopascales de la escala máxima en un punto donde la presión se mantenga constante durante 5 minutos y luego bajar la presión en los mismos puntos. Desconectar el manómetro de referencia calibrado durante 5 minutos en la presión máxima. Para la versión actual, entonces tenemos los mismos requerimientos para el procedimiento. Nuevamente acá se hace una aclaración en cuanto a los puntos de presión, entonces los puntos de presión, los incrementos de presión, entonces ya no son de 7 kilopascales, sino de 6.7 kilopascales, repito, pues para tener una mayor cercanía a esos 50 milímetros de mercurio buscados. En cuanto a la expresión del resultado, entonces tenemos que en la versión antigua dice que hay que expresar los resultados como la diferencia entre los valores indicados del manómetro entre los mismos puntos de prueba de la presión cuando se incrementa y cuando se baja la presión. La versión actual de la recomendación entonces presenta las mismas especificaciones para la expresión del resultado. Vamos a revisar la siguiente diapositiva y ahí voy a leer las preguntas en el chat. Listo. Entonces, tenemos este método de ensayo para la construcción. Entonces se tiene el método de ensayo para la construcción ya no está presente en la versión, no está presente en la versión actual de la recomendación. No se encuentra allí ya detallado. ¿Listo? Voy aquí a revisar las preguntas del chat. ¿Van a remitir la presentación? Catherine, vamos a enviar Qué la pena, presentación. Cindy. Sí, esta presentación se va a remitir, pero es importante que contestemos las encuestas para conocer los asistentes y pues también ahí está el correo para podérselas enviar. Ok, gracias Sebastián. Entonces sí, pues la idea es a partir de esta conversación, entonces pues hablemos más de conversación, pues ver pues efectivamente cuáles son las necesidades en cuanto a este tema que es bastante importante. Bien. Vamos a seguir aquí con el siguiente método de ensayo. Entonces, estos fueron los métodos de ensayo en lo que tiene que ver con los esfigmomanómetros de tipo mecánico. Veamos ahora cuáles son los cambios en las recomendaciones para los esfigmomanómetros de tipo automatizado.
Entonces, la recomendación anterior, la del 2002, se denominaba como la OMLR 16.2 y en su versión actual se conoce como la OMLR 149 del 2020. Entonces, veamos, pues, en esencia, pues, cuáles son las diferencias encontradas para los métodos de ensayo en este caso. Como les decía en la parte inicial, los métodos de ensayo anteriores, algunos también aplican para estos, los esfigmomanómetros de tipo automatizado, y pues se tienen estos adicionales, pues dadas ya las características. Método de ensayo para el efecto de las variaciones de voltaje sobre la indicación de la presión en la manga. Entonces, ¿cuáles son los aparatos que se sugerían en la versión del 2002? Tenemos una fuente de voltaje de corriente directa ajustable, un voltímetro con una incertidumbre inferior al 0.5% del valor medido, un manómetro de referencia calibrado con incertidumbre de menos de 0.1 kilopascales. Y en este caso, pues se tienen las mismas recomendaciones para la versión actual, la R149. Veamos en cuanto al procedimiento y la expresión del resultado. Entonces, en cuanto al procedimiento, dice que hay que reemplazar la fuente de energía interna del sistema de medición de la presión arterial por una fuente de voltaje de corriente continua con una impedancia que es equivalente a la impedancia de la fuente de alimentación eléctrica interna especificada por el fabricante. Medir la variación en la fuente de voltaje de CC aplicada con un voltímetro. Pruebe que el sistema de medición de la presión arterial, alterando la fuente de voltaje en incrementos de 0.1 voltio, y determinar el límite de voltaje más bajo en el que la lectura de presión del manguito todavía se muestra. Realizar la prueba con una impedancia máxima de la fuente de energía eléctrica interna. Realizar la prueba de acuerdo con el procedimiento especificado en la sección A2 de la recomendación 16.2. En cuanto al procedimiento para la versión actual, la del 2020, entonces realmente son las mismas especificaciones, pero hay unas recomendaciones importantes en cuanto a las condiciones ambientales. Entonces, para los errores máximos permitidos de la indicación de la presión de la manga se deben tener en cuenta las siguientes condiciones ambientales: temperatura de 20 más o menos 5 grados Celsius y la humedad relativa ambiente, y al límite de voltaje más bajo descrito anteriormente, aumentando 0.1 voltios, y también la tensión nominal. Para la expresión del resultado, entonces la versión anterior dice que hay que expresar el resultado como la diferencia entre la presión de indicación de la manga y la medición de la presión arterial. Para la versión actual, entonces dice que hay que expresar los resultados como la diferencia entre la indicación de presión del manguito del esfigmomanómetro automático que se va a probar y las lecturas correspondientes del manómetro de referencia al límite de voltaje más bajo, aumentando en 0.1 voltios, y al voltaje nominal. Bien, el siguiente método de ensayo es con fuente de poder externa de corriente alterna. Los aparatos usados en la versión del 2002, entonces tenemos la fuente de voltaje de corriente directa ajustable, un voltímetro con una incertidumbre inferior al 0.5% del valor medido, un manómetro de referencia calibrado con incertidumbre de menos de 0.1 kilopascales. Para la versión actual, la R149 presenta las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos que se deben usar. En cuanto al procedimiento, entonces dice que la versión anterior dice que había que conectar el sistema de medición de la presión arterial al suministro de voltaje de corriente alterna ajustable, realizar la prueba de acuerdo con el procedimiento especificado en la sección A2 de la recomendación. En los siguientes puntos: en tensión nominal máxima declarada por el fabricante incrementada en un 10%, y en tensión nominal mínima declarada por el fabricante incrementada en un 10%. Aquí sí hay pues digamos, cambios significativos en cuanto al procedimiento para la versión actual, la R149, y dice específicamente que hay que conectar el esfigmomanómetro automático al suministro de voltaje de corriente alterna ajustable, medir la variación en el suministro de voltaje de corriente alterna con el voltímetro, realizar la prueba de los errores máximos permitidos de la indicación de presión de la manga, pero solo a una temperatura de 20 más o menos 5 grados Celsius y con la humedad del ambiente. La tensión nominal máxima declarada por el fabricante, el valor medio de la tensión nominal máxima y mínima declarada por el fabricante, que fíjense que en el caso anterior no teníamos ese valor medio, y pues también la tensión nominal mínima declarada por el fabricante.
La prueba se puede realizar a una sola presión del manguito dentro del intervalo de 6.7 kilopascales a 3.3 kilopascales. El fabricante declara la tensión nominal máxima, así como la tensión nominal mínima. En cuanto a la expresión del resultado, entonces dice que se deben expresar los resultados como la diferencia entre la indicación de presión de la medición de presión arterial del sistema a ensayar y el del manómetro de referencia. Para la versión actual, entonces dice, pues expresar los resultados como la diferencia entre el indicador de presión de la manga del esquimomanómetro automático que se va a probar y las lecturas correspondientes del manómetro de referencia. Hay una pregunta, ya ahorita la leo, vamos a revisar la siguiente diapositiva y ya leo la pregunta que hay en el chat. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando tenemos la fuente de poder externa de corriente directa. Listo. Entonces tenemos ahora que los aparatos que se sugerían para la versión del 2002 pues eran una fuente de voltaje de corriente directa ajustable, un voltímetro con una incertidumbre inferior al 0.5% del valor medido, manómetro de referencia calibrado con una incertidumbre de menos de 0.1 kilopascales y pues en la versión actual, la R149, pues se tienen las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos. En cuanto al procedimiento, entonces dice que hay que conectar el sistema de medición de la presión arterial al suministro de voltaje de corriente directa, controlar el suministro de voltaje mediante un voltímetro de referencia, realizar las pruebas de acuerdo con el procedimiento especificado en la sección A2. Entonces aquí también medir pues en la tensión nominal máxima declarada por el fabricante y en la tensión nominal mínima también pues declarada por el fabricante y reducirla en un 10%. Acá en cuanto al procedimiento, entonces tenemos también algunas recomendaciones en cuanto al control de la temperatura en el procedimiento y en control pues también en cuanto a la humedad. Y también pues se sugiere en esta nueva recomendación los puntos en los que se debería medir la presión. Para la expresión del resultado, pues dice expresar los resultados como la diferencia entre la indicación de presión de la medición de la presión arterial del sistema a ensayar y el manómetro de referencia. Sigamos acá con el siguiente. Y es el método de ensayo para medir las variaciones del voltaje en el resultado de la medición de la presión arterial con una fuente de poder eléctrica interna. Este método de ensayo ya no se encuentra presente en la versión actual de la recomendación. Pues aquí tengo pues en detalle pues cuáles eran los aparatos que se recomendaban pues para hacer este método de ensayo, el procedimiento y la expresión del resultado, pero en la versión actual del 2020 pues este método no está presente. Método de ensayo para ajustar el cero. Entonces, este método de ensayo para ajustar el cero, tenemos acá entonces los aparatos que se presentaban en el documento del 2002. Entonces dice que es un recipiente rígido con una capacidad de 500 mililitros, más o menos 5%, manómetro de referencia calibrado con una incertidumbre de menos de 0.1 kilopascales, la bomba de presión, generador de presión, los conectores tipo T y las mangueras. Para el caso de la versión actual de la recomendación, entonces se tienen las mismas indicaciones para la versión del 2020 en cuanto a los aparatos que se deben usar y en cuanto al procedimiento. En cuanto al procedimiento, lo que sucede es que el procedimiento es mucho más detallado y mucho más organizado para el caso de la versión actual, la del 2020. Para el caso de la versión del 2002 de las recomendaciones, decía entonces que pues si por razones técnicas la prueba como se describe en este ítem no se puede realizar, entonces pues, se puede utilizar una alternativa de procedimiento de prueba especificado por el fabricante. Para probar la función de ajuste del cero, entonces aplicar una presión de 0.8 kilopascales y posteriormente menos 0.8 kilopascales al sistema neumático e iniciar la configuración del cero del dispositivo. Asegurarse de que los valores de la presión mostrada tienen un error sistemático de menos 0.8 kilopascales y más 0.8 kilopascales respectivamente. Antes de comenzar la prueba, permita que la presión arterial del sistema de medición alcance la temperatura de trabajo. Configurar el sistema de medición de la presión arterial de la siguiente manera.
Entonces, sustituir el manguito por el recipiente especificado en la sección aparatos, insertar el manómetro de referencia calibrado en el sistema neumático, usar un conector tipo T, insertar la bomba de presión, insertar el generador de presión en el sistema neumático. Iniciar el ajuste de cero como describe el fabricante, llevar la presión a 13 kilopascales y registrar el valor mostrado. Generar una presión manométrica constante de 0.8 kilopascales en el sistema neumático utilizando la bomba de presión o aspiración en el momento de la configuración del cero. Durante este periodo, cerrar la válvula de desinflado del dispositivo bajo prueba o cerrar la manguera. Pueden pellizcar la manguera con fuerza. Establecer la presión arterial del sistema de medición al modo de servicio. Elevar la presión a 13 kilopascales inmediatamente después. La configuración en cero funciona de forma correcta si el valor mostrado disminuye por debajo de 0.8 kilopascales. Hay que repetir el paso B con una presión manométrica de menos 0.8 kilopascales en el sistema neumático. Elevar la presión de 13 kilopascales e inmediatamente después. El cero del ajuste funciona correctamente si el valor mostrado aumenta de 0.8 kilopascales en comparación con el valor tenido en la parte A. Veamos ahora qué es lo que se estructura para la versión actual, para la versión del 2020. En cuanto a las especificaciones, realmente son las mismas, pero entonces aquí los pasos procedimentales o los pasos lógicos se muestran de una manera más detallada y pues con ciertos numerales pues están marcados pues para ver cuál es el orden en el que se iba a hacer todo este procedimiento. Entonces se dice que son las mismas especificaciones y hay una adición importante. Realizar el ajuste regular en cero en el esfigmomanómetro automático. La parte B dice que es elevar la presión de 13 kilopascales y registrar la indicación del esfigmomanómetro automático. Aplicar una presión de más 0.8 kilopascales mientras realiza otro ajuste de cero. B dice aumentar la presión a 13 kilopascales y registrar la indicación del esfigmomanómetro automático. Debe ser de 0.8 kilopascales por debajo del valor registrado en la parte B. Aplicar una presión de menos 0.8 kilopascales mientras realiza otro ajuste de cero y aumentar la presión a 13 kilopascales y registrar la indicación del esfigmomanómetro automático. Deberá estar en 0.8 kilopascales por encima del valor registrado en B. Entonces, como vemos acá, pues hay un orden, digamos, literal en cuanto a los procedimientos que se deben seguir para esta parte. En cuanto a la expresión del resultado, en la versión anterior de la recomendación, pues no se describe cómo se debe expresar el resultado. Para la versión actual de la recomendación, entonces dice que hay que mostrar los resultados desde el literal D hasta el literal F. Entonces, mostrar los resultados en orden allí, de acuerdo a las recomendaciones que hace el documento para este método de ensayo. Bien. Voy a revisar acá. Es para responder la encuesta. Bien. Entonces ya nos faltan aquí poquitos ítems para terminar. Entonces el método de ensayo para determinar la deriva de la presión de indicación de la manga. Entonces en la versión antigua, en la versión del 2002, entonces dice que los aparatos usados pues son nuevamente el recipiente rígido con una capacidad de 500 mililitros más o menos 5%. El manómetro de referencia calibrado con incertidumbre de menos de 0.1 kilopascales, los conectores tipo T, un simulador del paciente, entonces como el descrito en la sección de métodos de prueba, y un cronómetro. Entonces para la versión actual se tiene que son las mismas especificaciones en cuanto a los aparatos. Y en cuanto al procedimiento, entonces dice que hay que reemplazar la manga por el recipiente de 500 mililitros, insertar el manómetro de referencia calibrado y el simulador del paciente en el circuito neumático mediante conectores tipo T. Antes de comenzar la prueba, permitir que la presión arterial del sistema de medición alcance la temperatura de funcionamiento. Prueba la estabilidad de la indicación de presión del manguito después del ajuste de cero a un valor de 7 kilopascales, de acuerdo con el procedimiento especificado en la sección A2. En las mismas condiciones ambientales, determinar el tiempo hasta que el cambio de presión del manguito en la indicación debe superar los 0.1 kilopascales.
Apagar el dispositivo y encenderlo nuevamente, realizar una medición de la presión sanguínea y esperar hasta que el dispositivo se apague automáticamente, determinar el tiempo entre el encendido y el apagado automático. El tiempo pues será menor o igual que el tiempo en el procedimiento T1. En cuanto al procedimiento para la versión actual, entonces son algunas de las mismas especificaciones, hay unas recomendaciones adicionales. Dice que se debe encender el esfigmomanómetro automático y ajustarlo a modo de prueba, aplicar una presión de 6.7 kilopascales de acuerdo con el procedimiento especificado en la prueba para los errores máximos permitidos de indicación de presión, pero solo a una temperatura de 20 más o menos 5 grados Celsius y una humedad ambiente, y ponga en marcha el cronómetro. Determinar el cambio de indicación de presión del manguito durante el tiempo T, comprobar que no supere los 0.1 kilopascales o 1 milímetro de mercurio. En cuanto a la expresión del resultado, en la versión anterior, pues no se describe cómo hacer la expresión del resultado para esta parte de la recomendación. Y para la versión actual, entonces el procedimiento incluye ya la evaluación y la expresión del resultado. Listo, entonces estas son pues algunas de los tópicos o de los ítems en los que encontramos mayor relevancia o mayor cambio para las recomendaciones, pues para los ensayos con esfigmomanómetros. Pues muchísimas gracias por su atención y pues no sé si hay más preguntas. Qué pena, Cindy. Antes de iniciar las preguntas, les invito a responder las dos encuestas. Hasta ahorita llevamos 8 respuestas de la encuesta del sondeo de calibración para esfigmomanómetros y para crear el grupo de técnico por magnitud. Aparte de estas preguntas, hay otras más para un ensayo de aptitud y tenemos aproximadamente 74 participantes y llevamos hasta ahora 8. Entonces, por favor, los invito a responder las encuestas como para también tener presente los asistentes y enviarles la presentación. Son 2 encuestas, ¿cierto, Sebastián? Sí, señora. Ya nuevamente, pues he estado constantemente poniendo los links para que las puedan responder. Gracias. Dice Marta, en algunos, me pierde la pregunta. En algunos de los esquemas con el recipiente rígido aparece con una entrada o con una entrada y salida. ¿Hay alguna diferencia en ello? Para los esquemas que aparecen en la recomendación, ¿cierto, Marta? Permíteme por aquí. Por ejemplo, acá. O en otro esquema que yo tenía por acá. O por ejemplo acá, Marta. Sí, dice Marta. Entonces dice que en algunos de los esquemas en la recomendación aparece a veces con una entrada o con entrada y salida. ¿Hay alguna diferencia en ello? Francisco Michael. Bueno, no sé si se refiere a la entrada de que la entrada de presión, la entrada, no. Sí, No sé si lo que entiendo que pregunta Marta es que en algunos de los esquemas entonces, imagino sí, que la entrada de presión y que en otros entonces aparece una entrada y una salida en el documento. Sí, dice, en otro aparece dentro de la cámara con entrada y salida. Me refiero a la entrada y salida desde el recipiente metálico. Como acá, como en la cámara climática. Cindy, no sé si tengas el esquema de la nueva norma. Voy a... Sí, porque esos son de las anteriores, esos esquemas. Pero creo que son como los mismos. Permíteme ya un momento porque no lo tengo aquí a la mano. Un momento, voy a dejar de compartir la pantalla.
Cindy, mientras vas buscando la guía, Sí, sí, sí. por favor los invito a responder la segunda encuesta bien, porque pues no la estamos respondiendo bien, no estamos poniendo los alcances y demás como para tener claro nosotros el enfoque del ensayo de aptitud. Hay respuestas o la encuesta no la están diligenciando completa. Encontramos un caso que dice NA, pues también es difícil contactarlos para poderles enviar la presentación. Pues los invito a responder la encuesta y pues de paso responderla bien. Muchísimas gracias. Ya un momento, Marta, ya la tengo acá. Ya voy a mostrarla. Nos escribieron por el chat. Marta se refiere a la figura 2 de la página 10 de la parte 2 de la norma. Ok, ya, dame un momento, Michael. Sí, es que estoy viendo que esa norma, la 148.2, en la parte 2, precisamente en esta imagen, la de prueba o el ensayo con cámara climática, sí tiene doble entrada, tiene la entrada como esta que tiene, la parte superior, y en la parte inferior viene conectado el manguito, el generador de presión, que es el número 5. A ver si ahorita que lo encuentre Cindy para que lo vean todos. Al parecer sí va a tener, bueno, nosotros no, como no hemos hecho todavía esas pruebas, sí se ve que hay una diferencia en el recipiente, ¿no? En el recipiente metálico. Un momento, por favor. Listo. Listo. Marta, Michael, ¿me repites, por favor, cuál es la figura? Es la 148.1, ¿sí? ¿Me repites cuál es la figura, por favor? Figura 2, página 10, pero de la segunda parte de la norma. La 148. Página 10. No me dijo si fue la 148, pero sí en la parte 2, en la página 10. No, acá no está. Un momento. En el anexo. No la encuentro. Espérame a ver si es en la otra. No sé si yo pueda presentar. Sí. Voy a intentar. A ver si sí, claro. yo aquí tengo la norma por eso. Listo, gracias. A ver. Sí, para apoyarte, no te preocupes. Mira, esta es el primer esquema, que es la figura 1. ¿Sí se está mostrando? Sí, ahí se ve. Sí, exactamente. En la figura 1, que es sin cámara climática, se ve que nada más tiene un conector en la parte del cilindro. Ajá. Ese es normal, es muy similar al otro. Y en la parte de cuando se usa la cámara climática, se ve que está conectado el manómetro y los dos manómetros, tanto el del manómetro y el manómetro de referencia, ¿no? Y por la parte de abajo se ve que está puesto el generador de presión. Ya lo veo. ¿Sabes qué puede ser, Francisco? Sí, ¿ya lo ves? Sí. Ajá. Ese cambio, ¿sabes? Se puede ver a que como al momento de presurizar el manguito se generan estos como pequeños golpes en presión.
al estar primero al vaso, Así es. el vaso, además de la función que tiene de volumen, también serviría de amortiguador. Así le aumento. Como amortiguador, exactamente. Exacto, y así evitaría esos picos que a veces son tan comunes cuando uno está usando el manguito. Esa configuración evitaría tener ese efecto rebote. Exacto. Exactamente, sí, ese tipo de configuración se usa mucho para diferenciales, pero Exacto, que son así bajas es. presiones, entonces yo creo que por eso lo están poniendo, pero no dice, bueno, en ningún lado veo que tiene que tener, o que diga, tiene que ser así. O sea, si tienen la otra configuración, pues yo siento que sí se vale, ¿no? No menciona en ningún lado que tiene que ser, para cuando se usa cama climática, tenemos que cambiar a esta nueva, este nuevo recipiente, ¿no? Gracias, Francisco. Hay otra pregunta que dice es en cuanto al tiempo. Un momento. En cuanto al tiempo sugerido, ¿cuál es el tiempo de transición entre esta norma y la anterior para tener respuesta a la UNAC? Michael. Perdón, no te escuché, ¿me repites, por favor? ¿Cuál es el tiempo, cuánto es el tiempo de transición entre la recomendación actual y la recomendación anterior? ¿Me escuchaste, Michael? Creo que Sí, lo que no encontraba para quitar el micrófono. Ya. Bueno, Jorge Herrera nos dice en teoría se venció en mayo. Eso es un parámetro que establece el ONAC. No recuerdo bien y no me atrevo a dar el número, pero el Organismo Nacional de Acreditación es el que establece cuando se dan estos cambios así fuertes, el tiempo que tienen para presentarle al Organismo Nacional de Acreditación ese análisis de impacto y ese estudio para proponer cómo se hace esa transición a un cambio o al otro. Tienes que ver por el chat que en teoría se venció en mayo, no recuerdo si eran 3 o 4 meses, no sé si en el público hay alguien del ONAC que nos pudiese orientar, pero sí, efectivamente el ONAC en sus criterios de acreditación tiene unas fechas específicas para esas transiciones dentro de la misma acreditación, ¿no? Ya que hay otros procesos, es decir, espera, me pongo en pausa un momento mientras hago esto y similares, pero no me sé los meses específicos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Rocío, te señora. escuchamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, varios lo han mencionado ya en el chat. Los tiempos para la transición de documentos en el ámbito voluntario, como es en este caso que los laboratorios de calibración se mueven en el ámbito voluntario, están dados en UNAC a partir de 3 meses desde la emisión del nuevo documento, que en plata blanca este documento tiene fecha del 9 de febrero, contar 3 meses de allí, y posteriormente el RAG establece cómo son los tiempos de atención de eso mediante una evaluación posterior a los 3 meses, o si la evaluación se da en el marco de esos 3 meses, pues en ese tiempo no se atiende y posteriormente ya se atiende a través en la próxima evaluación de seguimiento. Pero digamos, eso está claramente definido en el RAG en cuanto a la transición para los documentos en el ámbito voluntario. Muchas gracias, Rocío. Con gusto, Catherine. Sebastián, ¿podemos dar la palabra porque hay una persona que tiene la mano levantada? Sí, ¿me puede escribir en el chat quién es, por favor? Es Gerson Rojas Ávila. Gerson, si deseas ya puedes prender el micrófono.
Muy buenos días a todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, señor, buenos días. Estos señores del Instituto Nacional de Metrología, es un placer pues estar el día de hoy acá con ustedes por esta charla, es muy importante. Pues yo tenía conocimiento en algunas cosas, pero ya pues con la explicación que ustedes nos están dando, pues ya pues aterrizamos un poco este tema. Tengo dos, bueno, en sí dos preguntas. Una, pues con respecto a lo que había dicho uno de los compañeros con respecto a la etapa de transición de esta norma para asuntos de los que tenemos este alcance acreditado con UNAC. Y la otra es, dentro de la experiencia que tienen cada uno de ustedes, ¿qué documento normativo pues están utilizando para calibración de manómetros, sobre todo para las componentes de incertidumbre? Porque tengo conocimiento de una norma que es la ME003 del CEM, del Centro Español de Metrología, pero hay otra que es la de CADE, que ahorita no recuerdo cuál es el, ¿qué? Como la referenciación de esa norma. Pues quisiera saber si muy amablemente pues ustedes me pueden dar pues esas referenciaciones como para tenerlas ahí en cuenta. Y muchas gracias y muy amable a todos ustedes ahí por la atención prestada. Cindy. Sí, sí, Sebastián. Entonces, en cuanto al documento, la verdad no, yo no sé. Ahí sí tendría más bien que acudir a ustedes los presentes, pues que son los que tienen conocimiento en cuanto a qué documento es el que ustedes emplean, pues para la normativa en cuanto a la calibración, porque fíjense que si hay como una confusión o allí, pues que directamente estos documentos de la OIML pues no son los usados en la calibración y como bien lo decía el compañero, pues sí sería interesante desde ese punto de vista ver pues cuáles son las normas o los documentos que ustedes están empleando para el proceso. Entonces no sé quién quiera compartirnos pues la experiencia, como bien dijo el compañero Gerson. Entonces, Kevin Rojas dice en efecto la ME003 del CEM y la DKDR61. También está la norma mexicana. Juan Fernando. La DKDR61. Se puede utilizar el modelo de incertidumbre de un método normalizado, Euramet CG11. Michael, ¿tú tienes conocimiento de esto en cuanto al documento a los documentos que se usan? Michael no lo veo en chat, supongo que tuvo que salir, no sé. Ok. Francisco, si está por ahí. Bueno, acá Jorge nos dice que habitualmente son pues la DKD, los del CEM y de CENAM. Sí, en cuanto a CENAMES, tenemos guías técnicas, junto con la entidad mexicana de acreditamiento de acá de México, la EMA, hay guías. Y son gratuitas en la página de la EMA. Ok, gracias Francisco. Euramet CG17, no CG11, dice Juan Fernando. La norma mexicana, ¿qué referencia tiene? Pregunta Gerson Francisco. Bueno, hay normas mexicanas y hay la norma de calibración, pero en sí es una guía CENAM-EMA, como mencionaba, está disponible ahí en la página de EMA, que es calibración de manómetros, calibración de columnas, calibración de N instrumentos, ¿no? Entonces, no es un número, sino es por el título, nada más.
Ok, muchas gracias, Francisco. Bien, no sé qué, Sebastián, ¿podemos habilitarle el micrófono a Freddy Silva? Por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, Freddy. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por permitirme la intervención. Conocidos para algunos, para otros me presento. Mi nombre es Freddy Silva, Laboratorio de Metrología de PROGEN. Ya nosotros llevamos trabajando en presión muchos añitos. La experiencia de PROGEN con esfigmomanómetros. Cuando uno revisa la norma desde la antigua norma a esta que ha cambiado, lo que uno tiene que empezar a poner en contexto y separar son los ámbitos de los documentos. Estos son normas, perdón, son documentos, es una recomendación del ámbito legal. Infortunadamente, cuando no existían documentos de calibración, para uno poder empezar a trabajar calibración de equipos, se basaba en cualquier documento nacional o internacional que uno pues encontrara y que le diera alguna guía. Pues en este momento ya de metrología, ya como vemos de México, de Estados Unidos, de Alemania, hay documentos para calibración de equipos, que hay que poner en contexto, refuerzo un poquito lo que escribimos ahí. Esta recomendación OIML es una recomendación para pruebas de modelo. Sí, se van a fabricar esfigmomanómetros, que el esfigmomanómetro, como lo dice al comienzo del documento, es todo el conjunto, brazalete, mango e instrumento de medición, que ahí lo llaman, si no estoy mal, manómetro anaeroide. Se hace, y esta recomendación es para hacer las pruebas de que él funcione correctamente todo el sistema en cualquier sitio del mundo, ya sea en una montaña, en un valle, alta temperatura, baja temperatura. Entonces el fabricante tiene que garantizar que esté funcionando, y como lo vemos y también en el decreto de Colombia que ahorita nos está rigiendo, si vamos a probar un modelo, pues tenemos que hacer el cumplimiento de esta norma legal. Se ha confundido con la parte de calibración, porque no entraría uno a calibración todo el esfigmomanómetro. Si uno entra a calibrar es el manómetro como tal. Ahí es donde tenemos un vacío. Infortunadamente no se ha solucionado con nuestro ente acreditador ONAG. Es un buen momento para empezar a revisar este tema, y mi invitación en este momento sería a que entremos con ONAG, en el comité técnico de ONAG, a colocar estas inquietudes para poderlo solucionar allí, y sería lo más recomendable. Y todos los que están interesados o estamos interesados en esfigmomanómetros, pudiéramos llegar a ese consenso de cuál es el mejor documento para la calibración y qué elementos deberíamos tener en cuenta en la calibración. Gracias. Eso es lo que quería hablar, Cindy. Muchas gracias, Freddy, en este caso también los invito a participar en el grupo técnico por magnitud de presión que se está creando. También se podrían tratar todos estos temas. Es una invitación que les hago para que por favor nos inscribamos en la segunda encuesta que hay y poderles realizar la invitación. Ok, muchas gracias, Freddy, gracias, Sebastián. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, algún otro aporte. Bueno, como dijo Sebastián, pues invitarlos sí a que todos por favor llenemos las encuestas que nos está remitiendo, pues con el fin precisamente de tratar de crear un consenso pues para este tema que es tan importante. En la parte 3 de la norma, en la tabla 1, se presenta un modelo de presentación de resultados. Bajo este modelo se deben emitir los certificados de calibración. Pues nuevamente acá como tal, y también a lo que hacía referencia Freddy, a lo que hace referencia ahora Francisco, los documentos como tal a los que estamos haciendo alusión el día de hoy,
digamos que no están consensuados como tal como documentos de calibración. Entonces, pues son documentos que describen métodos de ensayo, pero como tal no métodos de calibración o parámetros para la calibración. Entonces, pues en ese sentido precisamente es como el objetivo también de esta reunión, pues poder ver pues en efecto cuál sería como el documento, ¿cierto? O tal vez también la posible construcción de una guía pues en la que se pueda como tal regularizar el proceso de calibración pues de esfigmomanómetros. Dice, Sandra dice, no, son obligatorios para metrología legal aplicables bajo OML. En el inicio del documento te da esa claridad. Gracias, Sandra. Ok, no sé qué otro comentario, pregunta. Bueno, si no tenemos más preguntas, no sé, Cindy, si podemos dar por finalizado este evento. Sí, Sebastián, yo creo que sí. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Respecto a la determinación de los errores de indicación de la R1492, ¿es necesario hacer las mediciones en las 3 combinaciones de condiciones ambientales o se puede obviar y hacerlo a las condiciones ambientales que se encuentra el equipo? Pues la recomendación, el documento como tal dice que pues se deberían estar haciendo las mediciones en esas combinaciones de temperatura y humedad, ¿no? Entonces pues lo ideal pues sería seguir las recomendaciones, ¿no? Las diapositivas del evento son enviadas al correo, pues para eso también es precisamente la idea de que ustedes llenen las encuestas, pues para tenerlas, la información acerca de sus correos electrónicos y poder después, pues primero poder mantenernos en contacto. Pues considero yo que es un primer evento como para poder de alguna manera estabilizar pues los documentos y hacer claridad y regularizar, como les decía, los procedimientos que se deberían seguir en cuanto a la calibración de esfigmomanómetros. Bueno, creo que no hay más preguntas, Sebastián. Bueno, entonces siendo así, les agradecemos por su participación. Bueno, William hizo otra pregunta. Sí, William está haciendo una aclaración. En el numeral 7.2 te da una salvedad sobre el uso de la cámara asociado con la UML R149. Gracias, William. Listo. Bueno, por el momento creo que no hay más preguntas. Ya podemos ir finalizando el evento. De antemano a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Les vuelvo a recordar, por favor, diligenciar las 2 encuestas para poder revisar el correo de las personas participantes y poderles enviar la presentación del día de hoy. Y nos estaré invitando a futuro al grupo técnico por magnitud de presión. Muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias por la invitación. Felicidades, Cindy.